Si abrieras un libro de texto de economía moderna, pensarías que las finanzas globales fueron inventadas por los gobiernos, diseñadas mediante legislación, reguladas por bancos centrales y perfeccionadas por economistas con gráficos y ecuaciones impecables. Pero ese es el cuento de hadas. La verdadera historia es mucho más antigua, mucho más extraña y mucho más humana. Antes de las instituciones, de la regulación, incluso antes de que existiera la idea de un sistema financiero, el dinero del mundo se movía a través de redes secretas, alianzas privadas, diásporas mercantiles, órdenes religiosas, gremios comerciales, dinastías familiares y redes clandestinas de confianza que operaban a través de las fronteras mucho antes de que las naciones tuvieran el poder de comprenderlas. El primer sistema financiero global no funcionaba con leyes. Funcionaba con relaciones, funcionaba con lealtad, y a menudo funcionaba en la sombra. Bienvenido a El Historiador Financiero, donde el dinero, el poder y la historia se fusionan. Y nada es tan simple como parece. Para entender por qué existían estas redes, en primer lugar, hay que imaginar un mundo que parece casi prehistórico comparado con el nuestro. Un mundo sin bancos centrales, sin bolsas de valores, sin seguro de depósitos ni monedas unificadas. Donde el valor de las monedas cambiaba cada vez que un rey desesperado cortaba metal. Donde el comercio a larga distancia era una apuesta arriesgada contra piratas, caudillos, tormentas, plagas y funcionarios corruptos. Donde enviar dinero a través de una frontera requería un nivel de confianza que ningún gobierno podía garantizar. Este no era solo un entorno arriesgado. Era anarquía financiera. Y en esa anarquía, la identidad, no la ley, se convirtió en la base del comercio global. Si pertenecías a un grupo con un idioma, rituales, señales y obligaciones compartidos, tu riqueza podía viajar con seguridad a miles de kilómetros. Si no, estabas solo. Por eso los primeros sistemas financieros globales no fueron construidos por países. Fueron construidos por comunidades. Una de las comunidades más antiguas y notables fue la diáspora mercantil judía. Desde principios de la Edad Media, los comerciantes judíos, a los que posteriormente se unieron las redes sefardíes y askenazíes, se convirtieron en algunos de los únicos pueblos capaces de comerciar entre los mundos cristiano y musulmán. Eran multilingües, móviles y estaban estrechamente conectados por toda Europa, el norte de África y Oriente Medio. Cuando todos los demás veían fronteras, ellos veían oportunidades. Cuando los reinos no podían comunicarse, enviaban cartas en hebreo, árabe, español y latín, a través de primos y socios que nunca rompían la cadena de confianza. Estas redes formaron el primer sistema de crédito internacional fiable, porque la lealtad era más fuerte que la ley local. Pero los judíos no estaban solos. Al otro lado del Mediterráneo, venecianos y genoveses construían sus propios imperios financieros. Sus casas comerciales inventaron el seguro marítimo, las primeras empresas conjuntas y las sofisticadas asociaciones crediticias. Crearon redes de inteligencia basadas en bitácoras de navegación e informes diplomáticos, lo que les proporcionaba información semanas antes que a otros comerciantes. Venecia no era solo una ciudad, sino un sistema financiero basado en la confianza mercantil. Génova, por su parte, financió la expansión imperial española a través de una red de banqueros que negociaban con riesgos como los fondos de cobertura modernos. Sus barcos, agentes y escritores de cartas se extendían por el Mediterráneo en una máquina sincronizada e impulsada por datos siglos antes de que existiera la palabra globalización. Más al norte, el comercio estaba dominado por un tipo diferente de red, una que se parecía menos a una familia y más a una corporación, la Liga Hanseática. Esta era una federación de ciudades mercantiles, Lübeck, Hamburgo, Riga, Dansk y docenas más, que actuaban como un único imperio comercial. Impusieron monopolios comerciales utilizando sus propias flotas. Estandarizaron pesos, medidas, contratos y condiciones crediticias. Actuaron como un conglomerado multinacional 400 años antes de que las corporaciones se convirtieran en entidades legales.
La Liga demostró que las redes coordinadas podían superar a reinos enteros. Mientras tanto, más al este, otra diáspora dominaba discretamente el arte de las finanzas a distancia: los comerciantes armenios de Nueva Julfa. En el siglo XVII, estos comerciantes construyeron rutas comerciales que se extendían de Ámsterdam a Bengala y de Isfahán a Manila. Podían transportar seda, plata, especias y crédito a través de fronteras religiosas y políticas hostiles, utilizando únicamente lazos familiares, correspondencia multilingüe y arbitraje interno. Su fiabilidad los hizo indispensables para el imperio safávida y para los comerciantes europeos que confiaban más en sus redes que en sus propios gobiernos. Dondequiera que se mire, el patrón es el mismo. Donde los estados no lograron brindar confianza, las redes la crearon. Pero quizás el ejemplo más dramático de una red financiera secreta surgió de un lugar inesperado: una orden de monjes guerreros, los Caballeros Templarios. Fundados en 1119 para proteger a los peregrinos cristianos, pronto descubrieron algo más poderoso que las espadas: las finanzas. Los templarios construyeron complejos seguros por toda Europa y el Levante. Aceptaban depósitos. Emitieron cartas de crédito codificadas que podían canjearse en todos los continentes. Inventaron, en efecto, la transferencia bancaria internacional. A medida que su riqueza y secretismo crecían, también lo hacía su peligrosidad política. En 1307, el rey Felipe IV de Francia, ahogado en deudas, arrestó a miles de templarios. Confiscó sus bienes e intentó borrar su orden de la historia. Pero el sistema templario de crédito, depósitos y transferencias internacionales sobrevivió, absorbido por redes e instituciones posteriores. A finales de la Edad Media, la élite financiera europea había pasado de las órdenes religiosas a familias poderosas. Las dinastías bancarias italianas, los Bardi, los Peruzzi, los Medici y más tarde la familia Fugger en Alemania, se convirtieron en la columna vertebral de las finanzas europeas. Construyeron redes de sucursales en todas las capitales. Utilizaron comunicaciones codificadas para mover dinero más rápido que los mensajeros reales. Inventaron la contabilidad moderna. Financiaron a reyes, papas e imperios. Los Fugger financiaron por sí solos la elección del emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que demostró que las finanzas privadas podían decidir sobre el poder público. Estas familias no dependían de los ejércitos. Su influencia provenía de la velocidad de la información y el apalancamiento crediticio, las mismas fuerzas que configuran los mercados actuales. Pero el poder financiero no se trata solo de dinero. Se trata de conocimiento, y una red controlaba más conocimiento global que cualquier gobierno: la Orden Jesuita. Fundada en 1540, los jesuitas construyeron escuelas, misiones y puestos científicos en Asia, Europa y América. Cartografiaron costas, documentaron rutas comerciales, estudiaron las economías locales y asesoraron a reyes. No eran banqueros, pero controlaban los flujos de información de los que dependían comerciantes y monarcas. A principios de la modernidad, la información era moneda corriente, y los jesuitas eran los intermediarios de información más sofisticados del mundo. Con la llegada de la Ilustración en Europa, surgió otra red, oculta tras símbolos, rituales y un compromiso con el secreto: los masones. Sus logias se convirtieron en lugares de encuentro para comerciantes, banqueros, científicos, políticos y revolucionarios. En una época en la que la comunicación era lenta y los gobiernos corruptos, un apretón de manos masónico podía garantizar la confianza con mayor eficacia que cualquier sistema legal. Muchos de los primeros industriales y banqueros centrales formaban parte de estos círculos porque ofrecían un entorno estable y regulado para que las élites colaboraran a través de las fronteras. Si todo esto suena como el preludio de las finanzas modernas, lo es. Pero la transformación final y decisiva llegó con una familia cuya red llegó a ser más poderosa que la de algunos estados: los Rothschild. Los Rothschild no inventaron las finanzas internacionales, las perfeccionaron.
Mientras que las redes anteriores dependían de caravanas lentas, cartas frágiles y rutas comerciales estacionales, los Rothschild construyeron el sistema de comunicación privado más rápido de Europa. Más rápido que los correos reales. Más rápido que los mensajeros militares. En algunos casos, más rápido que las agencias de inteligencia gubernamentales. Cuando saltaba la noticia, los Rothschild la oían primero. Y en finanzas, la información no es solo poder, es ganancia. Al ubicar a cada hermano en una capital europea diferente, Londres, París, Frankfurt, Viena, Nápoles, crearon una máquina bancaria sincronizada que abarcaba varias ciudades, conectada por cartas codificadas, correos vinculados y una profunda confianza personal. Fueron la culminación de todo lo que las redes anteriores habían descubierto. Diversificar el riesgo, mover la información más rápido que los rivales, mantener la inteligencia privada y reforzar la confianza mediante la lealtad familiar. No eran magos. No eran titiriteros. Simplemente jugaban al juego de la red mejor que nadie. Financiaron gobiernos que desconfiaban entre sí. Transferían dinero a través de fronteras que técnicamente estaban en guerra. Estabilizaron monedas, financiaron ferrocarriles y construyeron las arterias de la economía moderna. Y como su red era más rápida que la de los periódicos, los diplomáticos y los militares, a menudo movían los mercados antes de que nadie se enterara. Los Rothschild no fueron el comienzo de las finanzas secretas. Fueron la última gran expresión de un mundo dominado por redes privadas. Porque, a medida que avanzaba el siglo XIX, el Estado finalmente comenzó a recuperar terreno. Las instituciones públicas, bancos centrales, bolsas de valores, cámaras de compensación, mercados nacionales de bonos, surgieron a medida que los gobiernos intentaban controlar el poder de las redes privadas. Pero incluso con el crecimiento de estas instituciones, las redes no desaparecieron. Simplemente se fusionaron con la nueva arquitectura del mundo moderno. Y eso nos trae al presente. Un mundo que, a simple vista, parece ordenado y regulado. Pretendemos que el sistema financiero actual se basa en leyes, transparencia, balances y política monetaria. Imaginamos que los bancos centrales controlan la oferta monetaria, los gobiernos controlan los flujos de capital y los reguladores controlan el riesgo. Pero tras esa superficie pulida, la vieja maquinaria sigue ahí. La banca paralela moderna, los billones de dólares que se mueven al margen de la regulación oficial, es inquietantemente similar a la actividad financiera no contable de las casas venecianas y genovesas. Los mercados de eurodólares, donde los dólares estadounidenses circulan fuera de la jurisdicción estadounidense, se comportan casi exactamente como las redes de crédito transfronterizas de la diáspora sefardí. Los centros bancarios extraterritoriales se basan en la confianza, el secreto y las relaciones privadas de maneras que los templarios reconocerían de inmediato. Las redes de capital privado, los círculos de capital riesgo y los foros empresariales de élite son las nuevas logias masónicas. Núcleos de influencia donde los acuerdos se realizan discretamente y el acceso importa más que la ley. Las redes de inteligencia global y las instituciones multinacionales se comportan como las órdenes jesuitas modernas, recopilando información a través de los continentes y moldeando la política diplomática y económica a puerta cerrada. Y los actores financieros más poderosos de nuestro tiempo, bancos centrales, corporaciones multinacionales, fondos soberanos de inversión, rara vez actúan solos. Operan a través de conferencias, alianzas, canales de mensajería, grupos de coordinación y redes de influencia que se asemejan a las mismas estructuras de las que dependían los comerciantes medievales. La arquitectura ha cambiado. ¿La función? No. Detrás de cada crisis financiera de la era moderna, aún se pueden rastrear los contornos de estas antiguas redes. En el colapso financiero de 2008, las instituciones fracasaron, pero las relaciones privadas entre bancos, reguladores e inversores globales decidieron quién sobrevivió y quién no. En la crisis de la eurozona, no fueron las leyes las que determinaron los rescates, sino las redes de influencia política y financiera. En el auge de las finanzas offshore,
Mucho antes de que los reguladores pudieran reaccionar, redes privadas de abogados, contables, banqueros y ejecutivos multinacionales diseñaron sistemas para mover dinero a través de las fronteras más rápido de lo que los gobiernos podían escribir reglas. Es tentador ver todo esto como una conspiración, pero eso pierde el punto por completo. Estas redes no son siniestras, son estructurales. Existen porque los sistemas financieros no pueden funcionar sin confianza, información ni coordinación. Y los gobiernos, incluso hoy, tienen dificultades para proporcionarlos a gran escala. Cuando los mercados entran en pánico, cuando las monedas colapsan, cuando los estados incumplen, no es la ley la que restablece el orden. Son las redes, las líneas de crédito de emergencia, las negociaciones entre bastidores, las llamadas telefónicas discretas entre personas que confían más entre sí que en el sistema. Esa es la lección que la historia nos sigue enseñando. Toda gran institución financiera pública se asienta sobre los cimientos de una red privada, y en esa red reside el verdadero poder. Los caballeros templarios no solo inventaron las cartas de crédito. Las diásporas judía y armenia no solo conectaron continentes. Los italianos no solo inventaron la banca. Los jesuitas no solo recopilaron conocimiento. Los masones no solo celebraron reuniones secretas. La Liga Hanseática no solo reguló los puertos. Los Rothschild no solo financiaron imperios. Todos construyeron el sistema nervioso de la economía global actual. Una red de confianza, influencia, comunicación e influencia que aún se mueve más rápido que las leyes, que los gobiernos y, a menudo, que los propios mercados. Y ahora la pregunta vuelve a nosotros. ¿En qué vivimos hoy? ¿En un sistema de instituciones o en un sistema de redes disfrazadas de instituciones? Porque la verdad más profunda es esta. Cuanto más complejo se vuelve el mundo, más valiosa se vuelve la confianza. Y la confianza sigue fluyendo a través de redes privadas mucho antes de llegar a los sistemas públicos. Por eso, en cada crisis financiera, quienes tienen acceso a las redes adecuadas sobreviven, mientras que quienes están fuera de ellas pagan el precio. No es justo, no es transparente, pero es la realidad. Las finanzas globales nacieron en la sombra, e incluso ahora, siglos después, la sombra aún las moldea. Si esto te dio una nueva perspectiva, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Te mostraré dónde buscar.